Vale, pues aquí estamos de nuevo, estamos las mismas que antes. Está Raquel, está Karin, estoy yo. Ahora la novedad es que a mí se me ve, no sabemos por qué, así que nada, ahora vais a tener que aguantar mi presencia. Y aquí tenemos la segunda parte de lo que nos está contando Raquel, que es súper interesante. Pues nos habíamos quedado en cómo prepararnos, ¿no?, para disfrutar de maternidades diferentes a lo que esperábamos. Nos decías que información objetiva, apoyo, referentes y quizá tribu, ¿no?, referentes de iguales y de profesionales también, son las claves, más o menos. No sé si quieres aportar Sí, alguna cosilla más. Karin, sí, ¿cuál tú quieres aportar algo? Sí, tal vez como esto de la flexibilidad. O sea, lo importante como que incorporar el tema de la flexibilidad dentro de nuestras como habilidades maternales y como que las expectativas no sean solo una, digamos, que permitirnos el disfrutar un proceso, ¿sí? Sea cual sea nuestra situación, el poder ir un poco más lento y que yo creo que es una cosa buena de las que hay hoy día con la pandemia es que nos obligó a frenar un poquito, ir más lento y no ver tanto esto de la cultura del resultado que nos está trayendo tantos dolores y tantos problemas que en realidad necesitamos ir viendo si nos sirve o si tenemos esa posibilidad de cambiarlo. estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Karim, porque de hecho es algo que yo cuando la gente me hablaba de la pandemia este año al principio, yo decía, te resultará raro, pero las personas que tenemos a alguien cerca con síndrome de Down, nos hemos visto obligados a trabajar nuestra flexibilidad cognitiva porque ellos tienden a tienden una tendencia a la rigidez cognitiva muchas veces y desde que nacen hemos trabajado eso, en aceptar esa situación que va mucho más despacio. Digo, a vosotros os ha parado la pandemia, os ha hecho ir más lentos. Nosotros ese ritmo de slow life, down life ya lo tenemos integrado. Entonces es una suerte que ya nos ha tocado, ¿no?, en ese lado. Me parece muy interesante lo que dices. La verdad es que lo que las dos estáis comentando, yo estoy escribiendo lo que decís porque me parece todo tan interesante. Estoy rellenando las preguntas que tenía escritas de la entrevista con vuestras respuestas. Y mientras estaba reflexionando de nuevo y estoy pensando que, claro, la sociedad nos impone un ritmo de vida que cuando llega la maternidad de repente no nos encaja. Da igual que maternidad, ¿vale? Da lo mismo, porque nos damos cuenta en ese momento que el ritmo de nuestros hijos es diferente. Pero es que ahí es cuando nos damos cuenta también de que nuestro propio ritmo es diferente y hasta entonces no habíamos percibido esa diferencia. Y entonces ahí empieza un cambio que puede ser una lucha contra la realidad que se nos impone o simplemente un empoderamiento de esta es mi vivencia, yo voy a vivir así, con mi hijo, de la mano de mi hijo, a su ritmo, voy a aprender de su ritmo y voy a regresar a mi ritmo natural y el resto será quien tenga que adaptarse a mí. Y realmente cuando te pones a hacerlo así, vosotras lo habéis hecho por vuestras circunstancias, yo también lo he hecho por las mías, aunque sean diferentes en cuanto a la maternidad, y es posible, los demás lo valoran, lo reciben, lo integran y se adaptan. Y es maravilloso, solo hay que probar, nada más. Así que yo desde aquí, y yo creo que vosotras también, animo a todas las Totalmente. mamás, los papás y a todas las personas que si sienten que su ritmo es otro, lo cambien inmediatamente y lo hagan saber, que seguro que los Yo demás creo que es lo harán. importante escucharnos, ¿no? Y escuchar tu corazón. El corazón nunca miente. Y tú hay algo que sabes que no va. Y simplemente párate, escucha qué es aquello que está fallando y pon un poquito de foco en eso, haz los cambios que sean necesarios y no te dejes llevar tanto por el ritmo que marcan los de fuera, sino lo que a ti te está dando la felicidad, porque cada uno la encontramos en una cosa diferente, ¿no? Pero normalmente no se suele encontrar en las prisas, en el mirar al vecino, en copiar al de al lado, sino más bien es como mirar hacia adentro lo que tienes en tu casa, mirar a los tuyos y, y para cambiar el mundo primero tienes que empezar por tu casa, ¿no? Con lo cual, y cambiarte a ti. Yo creo que es importante. Efectivamente. Bueno, y retomando el tema que nos ha traído aquí y que nos ha traído contigo y también con Karin, afortunadamente, Raquel, y también para Karin, todas las preguntas van para las dos. ¿Qué le Mm. dirías, qué le diríais a aquellas mujeres que van a tener o que han tenido un bebé que tiene síndrome de Down? ¿Qué creéis que le puede ayudar en ese momento? Pues mira,
Yo, a lo mejor suena un poco atópico, pero diría sobre todo que no tenga miedo. Que el miedo es un sentimiento, es algo humano, ¿no? Y es inevitable, pero que no se proyecte en etapas futuras, que disfrute de su bebé, porque el bebé es como los demás, es un bebé, necesita lo que necesitan los demás, necesita a su madre, necesita a su familia, necesita amor y necesita comida y alimento, ¿no? Y cariño y contacto. Y a veces cuando acabas de tener un bebé y en este caso con síndrome de Down, empiezas como a... Yo lo primero en lo que pensé cuando me dijeron que el niño tenía síndrome de Down, puede parecer como un poco superficial, pero tenía 2 hijas más y soy un poco cuadriculada y un poco logística y me fui al tema logístico, no tanto que el niño tuviera un cromosoma, sino dije, ¿y a qué colegio lo tengo que llevar? ¿Y le voy a poder llevar a la vez que a sus hermanas? ¿Y cómo lo voy a hacer? Entonces empecé a mirar y acababa de nacer el niño. Y hubo un día que dije, ¿pero qué estoy haciendo? Si el niño lo que necesita es lo mismo que... Me empecé a dar cuenta de que el niño lo que necesitaba era lo mismo que habían necesitado sus hermanas, que era mí, que era su padre, que era cariño, que le cogieran brazos, que le diera pues, lo que necesita un bebé. Y que se fijen en eso, en lo que tienen en el momento, que si se dejan acompañar por personas que les den confianza, todo lo demás irá llegando y que se dejen sorprender por la vida. Y a las que están embarazadas en particular, que me escriben también muchas, que están pues con muchos miedos, que no, lo que volvíamos antes, ¿no? Lo que decíamos antes, que no tengan esas ideales, esas expectativas. Su bebé va a ser el mismo que está dentro, el mismo, y ya le quieren, le van a querer cuando salga igual. Y además les va a traer un mundo maravilloso con sus dificultades, pero con sus maravillas, como cualquier otro hijo, les va a acercar a personas que no se iban a imaginar, que eso lo decimos todas las familias, que te hacen conocer un mundo que no te hubieras imaginado nunca y que es muy probable, con toda seguridad, que su vida va a ser más plena y más feliz, ¿no? Porque eso es lo que yo me encuentro en la mayoría de las familias que conozco, que nadie cambiaría ese cromosoma extra, que, que aunque haya habido piedras en el camino al principio y en algún momento también más adelante, pues nadie volvería atrás, ¿no? Y nadie cambiaría nada de eso. Sobre todo diría eso, que no tengan ese miedo, que es una maternidad como otra cualquiera, que va a ser un bebé y que lo disfruten y que lo disfruten. Me encanta cuando te escucho, pero me encanta cuando dices que nunca cambiarías ese cromosoma extra. Eso es reflejo de todo, ¿no? Y conclusión y consecuencia de todo. Y creo que con eso ese sería el titular, ¿no? Si tuviéramos que escribir ahora mismo sobre lo que estamos Es un hablando. titular que no digo yo sola, ¿eh? Que esto Sí. yo he hablado ya con muchas familias en las entrevistas que hago, familias que conozco en mi entorno, a todas les suelo preguntar lo mismo y no me ha contestado ninguna todavía de todas las edades que cambiarían, que habrían cambiado. En ese momento sí, en el momento del saber la noticia, todos queríamos quitar ese cromosoma. Ojalá fuera un sueño, ojalá hasta que me digan confirmado ya con el cariotipo, ojalá se hayan equivocado. Te queda ahí como esa esperanza. Pero en el momento que ya te lo dicen, en el momento que tú haces ese clic, que unos los hacemos antes y otros lo hacemos después, pero a todos nos llega ese clic antes o después, cuando lo has hecho, te preguntan que si cambiarías el cromosoma y dices, pero ¿cómo lo voy a cambiar? Pero si lo que me ha aportado no me lo hubiera aportado sin él, me ha aportado de todo extra. Extra felicidad, extra alegría, extra Efectivamente. tranquilidad, extra calma, extra Eso es. aventuras. Eso Porque es. al final son aventuras la vida, ¿no? Lo que Sí, vas sí. aprendiendo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? No hay nada más que escuchar a Karin cómo habla con esa ilusión y con ese orgullo de su hija, pero se le encienden los ojos, ¿no? Con Cuando se 24 años. expresa con 24 años de dejarse sorprender, ¿no? Sí, sí, son 24 años de dejarse sorprender y abrirse también a la posibilidad. Yo también aprendí que las emociones de alguna forma todas te sirven para algo. ¿Sí? Y creo que lo que he aprendido yo, por lo menos en mi proceso, es la importancia de atreverse a mirar, por ejemplo, esos miedos y conversarlos con otros para poder fundarlos, para poder ver cómo te ayudan. ¿Sí? En mi caso, cuando yo que pasé todo el tiempo también por muchos miedos, por los que pasamos mucho, es conversarlos con otros. ¿Sí? Es decir, a ver, ¿me está sirviendo para avanzar o me está paralizando? Cuando un miedo te paraliza es cuando no te sirve para avanzar. ¿Sí? Pero si tú logras mirar el miedo, logras generar un camino para romper esa barrera del miedo. ¿Sí?
¿sí? Y tal vez tus miedos son tuyos, si lo conversas con otro, te da la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Parece que no tiene mucho sentido este miedo que tiene, ¿sí? Es verdad. Y cuando sobre todo miras los derechos de nuestros hijos, sea cual sea nuestro hijo, pero sobre todo cuando nos encontramos con niños que tienen alguna situación de discapacidad, es tremendamente importante mirar cuáles son los derechos de ellos, ¿sí? Y que nosotros no rompamos derechos de ellos por nuestros miedos. Entonces yo siempre lo que animo a las familias es animarse a mirar los miedos con otros para fundarlos y ver realmente si le están sirviendo o no. Yo añadiría lo que está diciendo Karin, que me parece, estoy totalmente de acuerdo, es que miren las fortalezas de ese niño, lo que sí es capaz de hacer, porque muchas veces nos quedamos en lo que no pueden hacer y le estamos poniendo ese límite que dice ella, ¿no? Sin darnos cuenta, los padres proyectamos esos límites porque creemos que no van a ser capaces. Miremos lo que sí son capaces y el miedo al final, tanto en las etapas de escuela, por ejemplo, en el momento del embarazo, en el momento de que acaban de nacer, esos miedos, el miedo es humano, pero con información, otra vez vuelvo con los apoyos y los referentes, el miedo se mitiga, incluso desaparece, ¿no? Porque te das cuenta de que sobre todo es miedo a lo desconocido al principio, a lo desconocido. Y esto nos pasa a todos con todo. Pero con estas 3 claves y con lo que está diciendo Karin, la cosa cambia mucho, la mirada cambia mucho. Me ha interrumpido una nueva reflexión mi hijo, que está justo detrás de la cámara y que podéis escucharle de vez en cuando, porque él está jugando con su camión, está muy contento porque ha conseguido una proeza, al hacer algo diferente con el camión que nunca había conseguido y me lo está compartiendo. Bueno, parece que ya me lo ha compartido, así que voy a seguir. Mi reflexión, quizá también desde mi deformación, por así decirlo, desde el coaching, ¿no? Y aquí Karin me va a entender, y seguro que tú también, Raquel, que estamos en lo mismo. El miedo es una emoción necesaria, como tantas otras, como todas las emociones primarias. Es un avisador. Nos está diciendo que no podemos cruzar la calle porque nos pilla un coche, nos está diciendo que determinadas cosas pueden ser peligrosas y debemos estar alerta. Hasta ahí todo bien. Como dice Karin, si no lo frenamos, si no lo convertimos en un bloqueo y lo dejamos fluir, nos seguirá avisando. Será ese camino, será la entrada, ¿no?, a ese camino que vamos a tener delante y simplemente la alerta se convertirá en una pequeña advertencia. Siempre tendremos presente la diferencia, en vuestro caso con vuestros hijos y en otros casos con otras situaciones de cada familia, de cada persona. Y a partir de ahí, con ese avisador, podremos avanzar. Por ejemplo, sí, hijo, sí. El camión. Es que tenéis que ver el camión. Es que si os enseño el camión, entonces ya se acaba la sesión de hoy. Es que lo del camión de Luca está siendo impresionante. Vale, hijo. Vale. Muy bien. Muy bien. Sí, hijo, sí. Ahora me toca a mí hablar. Os iba a contar, por ejemplo, en lo que son procesos de la maternidad durante el parto, que desde mi faceta de doula, pues al acompañar partos y mis propios partos, ¿no?, también pues lo he vivido. El dolor, que es otra de las cosas que parece que en esta sociedad está penado, está condenado a desaparecer o a hacerse eliminar. El dolor es el avisador, ese gran avisador. Pero no solo en la maternidad, en el proceso de parto es el que te va diciendo por dónde va el bebé y qué es lo que toca en cada momento y dónde puedes aportar tú. Pero es que en la salud también el dolor te está diciendo qué es lo que está pasando. Yo también invitaría, como vosotras habéis hecho, desde aquí, a no mitigar lo que nos trae la naturaleza, los instintos, los sentimientos, los pensamientos, las emociones, porque nos están diciendo cosas. Y es muy, muy importante, por mucho que el sistema nos diga, no hay que tener miedo, no hay que tener dolor, hay que ser perfecto. Bueno, al final el que vive, al que no le pasa la vida por encima, sino que puede disfrutar de ella y aprender de ella, descubre que eso no es real. Así que, bueno, pues eso es lo que ahora mismo estaba pensando mientras escribía lo último que comentabas, porque la verdad que es un poco así. Bueno, pues ahora lo que yo tenía La previsto... maternidad, esto, perdona, que estás hablando de emociones, estáis hablando, Sí. a mí me parece que, o al menos así lo vivo yo, ¿no? La maternidad es algo que nos hace vivir las emociones como en extremos. Vivimos todo con mucha intensidad. Se sufre cuando se sufre mucho, se sufre por los hijos muchísimo,
y se disfruta muchísimo. Es todo como un poco a veces exagerado, ¿no? Y por un lado es bonito, por otro lado es agotador, pero es algo que no puedes comparar con otra cosa en la vida, ¿no? Solo lo sabe la persona que ya ha tenido un hijo, la maternidad o la paternidad, ¿no? Y no es nada comparable a, a qué se siente con otras cosas, yo creo, ¿no? Tan al extremo, tan con esa intensidad en la que las emociones están todas metidas de lleno, ¿no? Yo creo que es una enseñanza de vida de las grandes que nos ofrece la vida, y a veces hay personas que se sorprenden cuando digo que en mi experiencia la maternidad es lo mejor y lo peor que me ha pasado en la vida, pero siempre en la balanza está lo bueno y siempre estoy agradeciendo tener a mis hijos y bueno, pues, ¿qué más se puede pedir, no? Nos transforman, ¿no? Que era un poco el título del principio también, en el caso de tener un hijo con algo que no esperas, que Sí, ese miedo inicial se transforma a través del amor. sí, El amor es lo que transforma todo, todas las emociones y todo en la vida, es la transformación del amor. Que a efectivamente. veces por puños tú te empeñas en cambiar las cosas y salen solas cuando se transforman a través del amor, ¿no? Entonces, sin Sí. esfuerzo casi aparente o sin saber cómo, por varita mágica, le pones amor y aquello, oye, es como la sal en las comidas que le da un poquito de sabor. Pues esto es lo... Es verdad. Y hablando un poco de las diferencias entre lo que nos propone el sistema o la sociedad y lo que realmente vivimos, qué creéis que sucede cuando se le dice la primera noticia a la familia de este tipo de casos, ¿no? ¿Cómo se comunica? ¿Se comunica de manera positiva? ¿Se comunica de manera adecuada? Y en cualquier caso, ¿qué consecuencias o qué impacto puede tener eso en las familias y en el entorno de la familia? Y Pues si muchísimas. claro, y la siguiente pregunta, ya me contestáis a todo, ¿cómo se mejoraría eso? Que seguro que vosotras sabríais. Por Tenéis desgracia, propuestas. yo lo que os contaba de mi experiencia, que fue buena en ese sentido, por desgracia no es lo habitual. Esto tradicionalmente se hacía todavía muchísimo peor porque no existía ni conciencia de que se tuviera que hacer de otra forma, pero hoy afortunadamente empieza a haber más gente, más profesionales que se empiezan a dar cuenta de que esto se puede hacer de otra manera. Aún así, es muy, muy, muy frecuente encontrar comunicaciones de esa primera noticia de una manera, pues ya no te digo con frialdad, sin mirarte a los ojos, como me pasó a mí con esa ginecóloga en la semana 12, que no me miró a los ojos en ningún momento, como que algo grave está pasando, se les pone una cara de seriedad absoluta, algunos llegan incluso a manifestar expresiones negativas, sino también en el momento de la comunicación, pues que no se le dice a la madre y al padre a la vez, se les dice por separado, le delegan en el padre que se lo cuente a la madre en momentos que no son pues, los más adecuados, ¿no? Entonces empieza a haber protocolos, por ejemplo, Down España acaba de publicar una guía hace tiempo de comunicación de la primera noticia, como invitando a cómo sería lo ideal para que esa familia acoja esa noticia por primera vez con esa normalidad. Pero por desgracia yo me encuentro en mi entorno muchas familias a las que se les comunica de una forma eh, pues ya no solo fría, sino negativa. Como que hay un problema, se hace un problema. Y esto lleva a las consecuencias. Pues uno, si el bebé ya ha nacido, la consecuencia es la forma de acogerlo por parte de esa familia, que va a ser con rechazo, muy probable, con muchos miedos, con yo esto no lo quiero. Podemos llevar eso hasta el extremo, ¿no? Dependiendo de la personalidad de cada uno, del momento emocional que se encuentra, etc. Y si es antes del nacimiento, pues evidentemente a que ese bebé no llegue a nacer. Como por desgracia sabemos todos que cada vez nacen menos niños con síndrome de Down, ¿no? Y en países muy cercanos, yo hablo de Francia en concreto, que mi hermana vive allí, y lo sé porque lo ha vivido en primera persona, pues cuando vas a comunicar que estás embarazada, que te digan algún antecedente de algo significativo en la familia y digas, pues sí, un sobrino con síndrome de Down, y levantar la matrona a la cabeza y decir, pero ha nacido en Francia, no en España. Ah, ya decía yo. Esto es de hace 2 años esta noticia, ¿no? Y hay países en los que ya no nacen. Y esto socialmente se está extendiendo, por desgracia, y al final yo no juzgo a las personas que lo hacen porque al final es como, bueno, pues cada uno con sus circunstancias, ¿no? Pero socialmente sí me preocupa que esto se está extendiendo, que al final no deja de ser una discriminación por razón de condición y se está como abocando a mucha gente que esto es un problema y hay que eliminarlo.
y estamos hablando de una vida, ¿no? Y esa comunicación primera influye muchísimo, porque yo conozco familias, conozco una persona que ha adoptado una niña con síndrome de Down, conozco varias, que me decía, a esa familia precisamente, a esa madre que no quería tener a esa hija, la supieron acompañar y yo hoy gracias a eso tengo a mi hija adoptada, a mi hijo adoptado. Hay otras formas, si realmente la madre, pues oye, no quiere a ese bebé, hay alternativas, ¿no? Y es súper importante el apoyo que le vayan a dar esos profesionales en ese comienzo, porque si te lo pintan negro y te mandan al túnel, pues al túnel que vas. Pero si antes de eso te enseñan la luz y te dicen, oye, ¿qué hay posibilidades? Y aunque no quieras dar a tu hijo en adopción, mira, te presento a estas familias para que veas las realidades. Otra persona también me contaba hace poco un testimonio en el que me decía, bueno, a mí me han llegado a través de redes muchísimos testimonios dando gracias, que han seguido adelante con el embarazo porque han visto las fotos de mi hijo. Y esto nos ha pasado a muchas que estamos en redes visibilizando a nuestros hijos. Y una en concreto me decía, es que casi que nos seguían porque nos habían visto y a última hora me vino y me dijo, es que estoy embarazada y te he visto con tu hijo y no te imaginas la suerte que he tenido y cómo te agradezco el testimonio de verle tan feliz con sus hermanos porque me ha ayudado a seguir adelante, ¿no? Pues esas cosas ayudan mucho. El testimonio, la comunicación es clave. A mí me pasó que Caterina llegó un día porque se había enterado a través de las redes sociales. Caterina, mi hija con síndrome de Down, tengo 3 hijas, pero ella es la que está metida, mi hija mayor Emma. Ella llegó a la hora del almuerzo y nos dijo, después de haber escuchado la noticia de que la posibilidad de aborto en Irlanda, llegó a la mesa y dice, nos están exterminando. Y para mí eso fue lo más duro. Es como escuchar que el holocausto todavía existe. O sea, es muy potente, porque en el fondo tiene que ver con lo que la sociedad escucha con esto de la diferencia, ¿sí? Y es durísimo y eso ha hecho que ella también sea activista en este tema, ¿no? El tomar conciencia de lo que la sociedad piensa acerca del ser distinto y además escucharse con tanta liviandad esto de que somos un riesgo, ¿sí? De alguna forma yo creo que el trabajo que yo hice con Caterina, independiente que en algún momento fue duro, fue el empoderarse de su diferencia. Es decir, el problema no es tuyo, el problema es de una sociedad que aprendió que ser distinto es un problema. Y desde ahí eso ha generado muchísimas herramientas también para ella, el poder que ella exija sus adecuaciones en el colegio, de que ella desde muy chiquitita enseñarle ¿Qué se explica o qué nos explicamos nosotros bajo síndrome de Down? ¿Sí? Cuando los papás escuchan al principio síndrome de Down, lo escuchamos todos como algo tan tremendo porque no lo vivimos justamente. Entonces, volviendo a la pregunta que hacía Raquel, creo que una de las formas para que esto se vaya mejorando de alguna forma nuestra mirada, hemos desprendido, es que las escuelas inclusivas, ¿sí? Es que podamos convivir con personas con síndrome de Down en la escuela, porque el que yo te lo cuente no es lo mismo que tú lo vivas. Yo creo que el gran problema es que nosotros no convivimos con personas con síndrome de Down en nuestros entornos, ¿sí? Y si tú convives con una persona con síndrome de Down o con lo que sea, cualquier diagnóstico, aprendes a vivir en diversidad y sabes lo que significa equidad y que no es para todos lo mismo, sino que es para cada quien lo que necesite y no pasa nada. Y en eso también nos vamos aceptando nosotros y valorando nosotros con nuestras propias diferencias, ¿sí? Cuando hablamos de estándares, no solamente nos duele porque creemos, es porque nosotros mismos nunca somos suficientes. Totalmente de acuerdo. Es normalizarlo desde tu vida, desde tu día a día. Yo puedo contar el ejemplo de mis hijos. En el colegio de mis hijos hay muchos niños con capacidades diferentes, niños con síndrome de Down. Y aparte de que yo lo veo, mis hijas mayores tienen niños con síndrome de Down en su clase. Y la normalidad con la que abordan esto les va a ayudar también a abordar las cosas que puedan venir con su hermano. Y hace poco, a modo de anécdota, me llamó mucho la atención, estaba sentada esperando a que saliera mi hijo de atención temprana y al lado había unos adolescentes, estaban en bachillerato creo, del colegio, y estaban haciendo un trabajo. Y estaban viendo temas de economía, estaban como montando algo, una empresa o algo, yo no sé, no les estaba escuchando mucho, pero algo, y me llamó la atención que dijo una de ellas, bueno, pero también tenemos que meter en la parte de I+D y en la parte de desarrollo y tal,
las necesidades de las personas que tengan dificultades. Tendremos que poner una rampa, tendremos que hacer... Estaban teniendo una mirada inclusiva para las personas que tenían algo diferente al resto. Y dije, jo, es que estos niños han crecido con niños en su clase de manera inclusiva. Esto les ha cambiado esa mirada. Mañana van a dirigir una empresa, van a trabajar en la administración pública y van a coger todo de otra manera. Es la normalidad, ¿no? El perderle el miedo, el normalizarlo. Es decir, tú eres rubia, tú llevas gafas, yo también, yo llevo un jersey azul, tú rojo, y todos dejaremos de hablar de inclusión, hablaremos de convivencia cuando ya la inclusión sea una realidad, ¿no? Y a eso es a lo que vamos, a esa convivencia y a ese respeto, que al final es el respeto y a esa proporcionalidad y esa equidad de darle a cada uno lo que necesita en cada momento, porque no todos necesitamos lo mismo, ¿no? Y eso nos llevará a la convivencia el día que lo asumamos. Y en cuanto a lo que hablábamos del exterminio que decía Karim, a mí me viene mucho a la cabeza, por ejemplo, las niñas chinas. En China, las niñas, por ser niñas, miramos ADN, miramos que es niña y fuera, ¿no? Pues esto está pasando con el cromosoma extra. Y esto es así. Y esto o lo vemos o vamos mal. Porque a nivel de sociedad estamos exterminando a una parte de la sociedad. Le estamos privando de esos derechos fundamentales, de ese primer derecho fundamental, que está muy bien hablar de inclusión, pero la primera inclusión es hacia la vida, que es el primer derecho. Si no estamos vivos, da igual el derecho a la educación inclusiva o a lo que queramos, pero tenemos que acoger desde el inicio, ¿no? Y esas comunicaciones iniciales no invitan precisamente a esto, nos llevan a lo contrario, a poner fin a esa vida antes de que llegue a término, ¿no? Con lo cual, me parece que los profesionales tienen una responsabilidad muy grande en esto. Yo he presentado, lo tengo en mi perfil, una iniciativa que me ofrecieron presentar a través de Osoigo, que es una plataforma que hace mediación entre ciudadanos y políticos, para presentar en la Comunidad de Madrid, que es donde yo vivo, pues una pregunta, una iniciativa, una petición más bien, para que se dé más formación al personal sanitario de cara a esa primera comunicación de la primera noticia, ¿no? Porque creo que necesitan información y formación, porque muchas veces, como no han visto más, ellos mismos no saben cómo afrontar eso. Pero si se les da esa formación, conviven, se van sensibilizando con la realidad. Yo tengo una amiga que me decía en el trabajo, ha venido una chica a trabajar con síndrome de Down, oye, fíjate qué bien hace esto, la verdad es que yo no me imaginaba qué iba a hacer. Digo, claro, es que cuando lo tienes al lado, dices, es como nosotros, digo, claro. Lo que pasa es que cuando no lo conoces, piensas que pueden ser astronautas, pero es que no, es que son personas con un cromosoma extra y con unos rasgos físicos diferentes, que no con una enfermedad. Ojo, que no es una enfermedad el síndrome de Down y mucha gente cree que es una enfermedad, que no se contagia, que no se hereda como enfermedad. Y bueno, pues eso es un poco, ¿no? Lo que yo creo que estamos un poco de acuerdo en esto, creo. Sí, yo vuelvo a poner aquí una reflexión en todo lo que habéis dicho, que es súper interesante, ¿eh? Todo lo que habéis dicho, pero la respuesta que habéis tenido a esta última pregunta creo que engloba todo, ¿no? Nos quedan 8 minutos, pero van a ser 8 minutos preciosos porque ya estamos terminando y vamos a ir cerrando, pero todavía nos queda tiempo para contar. A mí esto me trae que la reflexión no está en las familias que deciden no tener a esos bebés cuando se encuentran que sucede esto, sino en esas personas, en esos profesionales, en esos prescriptores de alguna manera que invitan a eso, invitan a no tener a ese bebé, a que ese embarazo no siga adelante, ¿no? La reflexión estaría más sobre esas personas y sobre por qué esas personas invitan a eso y qué les lleva a invitar a eso, y creo que realmente el problema que tenemos es que esas personas directamente miran al sistema y dicen, ay Dios mío, este niño no va a poder tener recursos, no va a poder tener herramientas. Pues bien, dejemos de invitar a las familias a no tener esos hijos y empecemos a generar recursos y herramientas, que afortunadamente cada vez los hay más y hay visibilidad y cada vez vemos más en los medios, que al final los medios de comunicación nos condicionan, queramos o no, cada vez vemos más en los medios personas que tienen síndrome de Down y que son, decías tú, no son astronautas, si quieren sí lo son, son lo que quieran, no son raros, que es un poco a lo que ibas tú, ¿no? Pero me he acordado cuando has dicho astronautas, digo, sí, seguro que sí, ingenieros, sí, todo lo que quieran, porque son personas y porque nada les condiciona si no les da
si se les da lo que necesitan, ¿no? Las herramientas que necesitan, esa es la diferencia. Y lo de la inclusión, ¿no? Y sé que tienes ganas de hablar, Raquel, pero quería acabar con esto. Lo de la inclusión que habéis dicho de vamos a dejar que entren en todos los aspectos de nuestra vida y que convivan con los que son iguales suyos, los niños, el colegio, porque sí que enseguida les damos inclusión a los niños de otras... bueno, evidentemente esto no es una patología, pero por comparar, ¿no? Porque la sociedad los mete todos en el mismo saco. Los TDAs en un momento dado pueden tener inclusión en las aulas. Los nenes con otro tipo de problemas de atención o de diversidad pueden tener inclusión en las aulas que se llaman normales. ¿Y qué pasa con los nenes que tienen síndrome de Down? ¿La misma inclusión o mayor? Porque, como vosotras decís, y fíjate en el modelo que tenemos en la hija de Karim, son personas igual de iguales, igual de diferentes que el resto. Eso es lo que quería aportar. Bueno, eso fíjate, este tema que tocas ahora, que yo también lo vivo, porque yo tengo una hija con dificultades de aprendizaje, con muchas, y este tema tampoco está muy integrado en el pensamiento de muchos centros escolares. Ya no te hablo de un niño con necesidades educativas reconocidas, especialmente con un síndrome de Down, con un TEA, no. Estoy hablando de un niño con unas dificultades de aprendizaje que puede ser en un futuro una dislexia y no se ha visto, pero que, oye, que no cumple objetivos, que es que si has pensado en otro cole, porque a mí eso me ha pasado. Queda mucho por hacer en materia educativa, pero lo que decías tú es importante del tema de, bueno, pues estamos viéndolo en los medios de comunicación, hay cada vez más empresas que apuestan por poner la imagen de un bebé para un paquete de pañales, por ejemplo, y eso va calando, pero eso está pasando en España y eso está pasando en algunos países, pero en otros, y vuelvo a Francia, que lo conozco de primera mano, en Francia acaban de aprobar una ley, o está a puntito de aprobar, en la que se prohíbe la visibilización del síndrome de Down, que es muy fuerte, porque puede ofender a las mujeres que han abortado niños con síndrome de Down. No se puede visibilizar el síndrome de Down. Y yo estoy colaborando con una plataforma europea que se llama UE for Trisomy 21, que está haciendo muchas campañas, que va a empezar a hacer más campañas. Hizo una campaña en marzo de este año y quiere pues, sensibilizar en este caso a los parlamentarios europeos para que cuando legislen conozcan la realidad de las familias realmente. Porque hoy día en este país, y va a pasar en otros países, no solo en Francia, no se pueden visibilizar. Tú no los ves por la calle, pero tampoco los ves en los medios de comunicación porque no se les deja. Porque no está permitido. Por eso, claro, porque puede ofender. Entonces, ¿esas personas no tienen derecho? ¿No tienen derechos? ¿No pueden mostrar su realidad? ¿No pueden reivindicar sus derechos? Y así pasa, que luego vas a tener un hijo y la matrona te dice que aquí ha nacido. Es realmente un tema muy, muy preocupante desde mi punto de vista, porque es un tema de discriminación absoluta, con la ley en la mano, en este caso de la Constitución española, el artículo 14, de discriminación por razón de condición, y también la Declaración Universal de Derechos Humanos. O sea, es un tema que o nos ponemos en serio a mirarlo y a trabajarlo, y no nos damos cuenta a la vez de que la medicina que el mundo necesita son las personas con capacidades diferentes. Porque precisamente en pandemia lo que acabamos de ver, esa lentitud, nosotros ya la llevábamos de casa porque hemos tenido la suerte de tener un hijo con síndrome de Down. Y los que han tenido otra circunstancia también. Nos ha ayudado a trabajar eso, ¿no? Y ha sido un regalo que nos ha hecho nuestro hijo. ¿Por qué vamos a privar al mundo de darle algo? Vivimos cada vez una sociedad más deshumanizada. Estas personas transmiten felicidad a los que tienen alrededor. Humanizan las relaciones laborales y sociales. Está comprobado que en los trabajos, cuando hay una persona con síndrome de Down, el ambiente laboral mejora. Y los estamos eliminando. Vayamos ahí, ¿no? Ya no esa madre que toma la decisión porque tiene miedo, desde una sociedad que no acompaña, sino a esa sociedad que no está acompañando desde la política y desde los profesionales sanitarios, que al final también se dejan llevar por sus opiniones, por lo que ven en los medios, por el todo que se está moviendo a nivel social. Ahí es donde yo creo que hay que ir. Completamente de acuerdo y no se puede expresar mejor. No sé si Karim quieres aportar algo. Nos quedan 2 minutitos de esta grabación. No, sí, totalmente de acuerdo con lo que decía Raquel. O sea, esto necesita cambiar y yo creo que la fórmula para que cambie es la inclusión, es aprender a convivir. Y el síndrome de Down creo que es la punta del iceberg. ¿Sí? Creo que esto tiene que ver con la diversidad de todo, más allá del síndrome de Down.
Muy bien, pues realmente hemos llegado al final de la entrevista y Zoom nos acompaña regalándonos 1 minuto 30 aún. Creo que se puede decir muchísimo más, pero que hemos abierto un camino, que hemos abierto una vía, que habéis hablado desde vuestra realidad, desde la realidad, no solo desde vuestra realidad, y que es importantísimo para que todo el mundo tenga nenes como los vuestros o no los tenga, conozca esto y sepa que todo puede ser si le dejamos que sea, ¿no? Que esa sería un poco la conclusión de todo. No he querido dejar espacio, perdón por el ruido, tengo al nene ahí jugando con su supercamión. No he querido dejar espacio para lo que en estas charlas siempre va a haber al final, que es que la ponente ofrezca algún tipo de oferta o de regalo a los clientes de Tapa Bebé o a los usuarios de las redes sociales, porque eso ya lo colgaremos en el evento que me vale. en Facebook. Sí, sé que te vale porque me parecía todo tan interesante y tan importante y que necesitábamos todo este tiempo completo para que volcarais todo lo que teníais que decir y además nos ha llegado el regalo que ha supuesto que esté aquí Karin con nosotros, que bueno, pues no se puede... No me permito darle espacio a otra cosa que no seáis vosotras dos expresando, contando y explicando. Muchísimas gracias a las dos. A ti, ha Raquel. sido un lujo poder hacer